de ser la quinta. Ha de ser la quinta, creo. Quinta sesión. Tengo un récord, no es que no tengo a la mano, parece como la quinta. La quinta sesión de actualización académica de nuestro Colegio de Notarios, y tengo mucho gusto en que el día de hoy esté participando con nosotros nuestro joven amigo Ricardo González Serna, quien seguramente nos va a exponer una interesante temática relativa a la tramitación de las sucesiones testamentarias en sede notarial. Algo que resulta ser pues cuestión aparentemente de todos los días en el trabajo de las notarías, pero que luego repentinamente tiene sus cuestiones que se nos complican en el, ¿cómo se llama?, en el trabajo diario. Yo, Ricardo, pues te doy la bienvenida. Ya te habíamos dado la bienvenida al colegio, pero te doy la bienvenida a esta arista del trabajo notarial. Y pues, si Jorge no dispone otra cosa, pues adelante. Buenas tardes, compañeros. Bueno, tenemos nuestra sesión de los primeros viernes de mes, que ya estamos haciendo una costumbre, la academia aquí en el colegio, una buena costumbre, porque bueno, nos estamos retroalimentando cada uno de nosotros con los conocimientos y las participaciones. Ha sido esto un ejercicio por demás interesante. De antemano, Ricardo, quiero agradecerte el que haya aceptado la participación en esta ocasión para el chat del colegio. Quiero agradecerte tu trabajo. De antemano conozco tu capacidad y no me quedo de que será un buen trabajo el que nos vas a exponer. Y qué mejor que relacionarlo con septiembre, más del mes del testamento, porque al fin y al cabo es la continuidad del mes del testamento, siendo tu temática precisamente la tramitación notarial de la sucesión testamentaria. Un tema bastante interesante, un tema por demás práctico. Si hacemos un poquito de memoria, en el Código Procesal Civil de 1947, pues no se incluía esta temática tan amplia como la tenemos ahora. En aquel entonces, procediéramos como procediéramos, era necesidad de tramitar la primera parte ante juzgado y hasta el nombramiento de herederos se podía continuar con la tramitación ante notario. Eso era antes, mas sin embargo, a partir del Código de 1989, nuestro Código Procesal Civil de 1989, es posible ahora iniciar desde cero ante una notaría y no tener que pasar primero a un juzgado como ocurría anteriormente. Hoy por hoy, todo lo podemos hacer ante notaría desde el inicio o radicación de la sucesión hasta tirar la escritura de adjudicación. En su momento recuerdo que fue un tanto cuestionada nuestra intervención en este tipo de asuntos, sobre todo por las barras de abogados, porque de cierta manera decían, bueno, ¿por qué se le va a permitir al notario la sucesión testamentaria? Es una fuente de trabajo para nosotros y de cierta manera sentían una invasión. Sin embargo, bueno, una cuestión práctica que al fin y al cabo fue aprobada por el Congreso y se ha hecho así, y creo que ha sido práctico su desarrollo porque podemos evitar trámites, procesos y agilizar esto de una manera interesante para todos nuestros clientes y para los herederos. Entonces, vamos a analizar pues cómo están las cosas hoy por hoy a partir del Código 1989, con la participación que tiene nuestro compañero Ricardo González Serna, y quiero recordar que es su trabajo de ingreso al Colegio de Notarios, pero como lo hemos hecho anteriormente, cuando se da la admisión a un miembro nuevo del colegio, se le pide alguna participación abierta. El tema es general, el tema que les guste, el tema que les plazca, pero al fin y al cabo es fortalecer la academia, y en esta ocasión el licenciado Ricardo González Serna, ingresado a nuestro Colegio de Notarios, colega, titular de la notaría, y va a exponernos el tema precisamente de la sucesión testamentaria ante notario. Ricardo, muchas gracias. Te cedo el audio y el video del colegio. Muchas gracias. Adelante. Bueno, pues gracias por la presentación. Primero que nada,
saludar a todos mis colegas, amigos. Y pues bueno, el día de hoy, como ya refieren mis colegas notarios, el presidente, quise hablar de este tema, a propósito del mes del testamento, que si bien es cierto, la sucesión testamentaria es pues un trámite consecuente a lo que es el testamento. Voy a presentar nada más, voy a compartir mi pantalla para poder resolver cada una de las presentaciones. Nada más, permítanme un segundo, por favor, y si no me escuchan, también me indican de favor. Bien, entonces, pues bueno, el tema del día de hoy, como lo comento, es la tramitación de la sucesión testamentaria ante notario. Es evidente de que al fallecer una persona que otorgó un testamento, pues su voluntad puede que quede expresa en el mismo y sus herederos puedan acudir ante un juez o bien ante un notario a iniciar el trámite sucesorio. Así lo contempla nuestro Código de Procedimientos Civiles. Es decir, que de alguna forma los herederos, los interesados de la sucesión, pues tienen la libertad de poder elegir pues si llevarla ante un juez o bien directamente ante un notario, claro, siempre y cuando pues se reúnan los requisitos que la misma legislación prevé. Pero, ¿cuáles son las ventajas, cuáles son los beneficios de poder llevar a cabo lo que es la sucesión? Bueno, de alguna forma debemos recordar que toda sucesión testamentaria pues deriva de que existe un testamento. El testamento, como bien lo refiere nuestro artículo 1208 del Código Civil para el Estado de Aguascalientes, dice que es un acto personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. No quiero abundar mucho en este tema, puesto que nuestra compañera y amiga Lucia Acevedo, pues ya tuvo bien a explicarnos en otra ponencia un poquito más a profundidad este tema. Pero lo pongo como referencia porque es lo que necesitamos, es la consecuencia del testamento, la tramitación de la sucesión testamentaria. Entonces, pues, comentábamos hace un momento de que nuestra ley de carácter permisiva, pues, deja en libertad a los comparecientes, a los interesados instituidos en un testamento, pues el poder elegir entre un juzgado o bien un notario para poder llevar a cabo lo que es la sucesión de la tramitación y posteriormente la adjudicación de los bienes. Y entonces, ¿cuáles son las ventajas, decíamos, de tramitar esta sucesión ante notario? Bueno, pues en primera instancia, pues nosotros en muchas ocasiones podemos intervenir como auxiliares en la administración de justicia y esto hace que se descargue en gran forma las labores de los juzgados. Entonces, de primera instancia, descargamos inmensamente lo que es este cúmulo de expedientes judiciales, que si bien es cierto, pues en la actualidad son muchos. Considero yo que en la actualidad no existen los juzgados necesarios y suficientes para poder llevar a cabo todo lo que se presenta ante los tribunales. Y si de esta forma, hablando de sucesiones, podemos nosotros intervenir para poder descargar esas labores, pues creo que es en beneficio en gran parte de la sociedad. Además, pues, de que también al evitarse un juicio, pues se concluye en menos tiempo, ¿sí? Porque si bien es cierto, pues, tratándose de herencias sobre bienes inmuebles, es inevitable el tener que comparecer ante notario para poder protocolizar las constancias judiciales en caso de que se haya optado por la tramitación judicial. Entonces, pues si desde un principio podemos optar de brincarnos el trámite judicial y poder llevarlo ante notario, pues esto aminoriza mucho los tiempos y entonces pues los interesados, nuestros clientes, podrían tener una respuesta mucho más rápida y favorable.
también conlleva pues un menor costo, puesto que vuelvo a lo mismo, evitarse un juicio, pues se tiene que evitar el pago de honorarios en favor de un abogado, y esto pues aminoriza también los costos que tengan que erogar nuestros clientes. Y otra ventaja importante de tramitarla ante notario, pues es de que los interesados pues tendrán la libertad de elegir libremente con qué notario llevar el trámite. Sabemos nosotros que tenemos clientes pues de mucha confianza, o viceversa, es decir, que los clientes nos eligen a nosotros por la confianza que nos tienen, por la seguridad que les podemos dar. Entonces, pues esto los deja con mucha tranquilidad, pues el hecho de que su trámite de sucesión testamentaria, pues está en buenas manos, está en un profesional de derecho y que de alguna forma tendrá también esa comunicación directa con su notario de preferencia. Y es que desafortunadamente muchos abogados, pues claro, con tal de sacar sus cuotas económicas, pues insisten en que la única forma de llevar a cabo el procedimiento sucesorio testamentario es ante un juez. Y entonces, pues nosotros tenemos que asesorar de alguna forma al cliente, pues de que existe otra forma que es la notarial, para que ellos en su momento pues puedan elegir de qué manera tramitarla. Pero sí creo que debemos de crear una conciencia en la sociedad para darle a conocer las opciones que tiene realmente y que ellos pues puedan tomar la mejor decisión. Bien, este trámite de sucesión testamentaria ante notario está permitido y regulado solamente por 3 artículos en el Código de Procedimientos Civiles, que es el 774, 775 y 776, que son los que voy a abordar en el resto de mi exposición. A la letra, el primero de ellos nos dice lo siguiente. Dice que cuando todos los herederos fueren mayores de edad y hubieran sido instituidos en un testamento público abierto, la testamentaría podrá ser extrajudicial con intervención de un notario mientras no hubiera controversia alguna, con arreglo a lo que se establece en los artículos siguientes y refiere al 775 y 776. Bien, entonces, de este primer artículo, pues, se deriva lo siguiente, que son básicamente los requisitos esenciales que los interesados deberán de presentar ante el notario. Lo primero que tendrán que hacer es exhibir un testamento público abierto. Es decir, que el testamento que se exhiba hubiera sido otorgado ante notario, ¿sí? Debemos recordar que nuestra legislación, además del testamento público abierto, que es uno de los testamentos ordinarios, pues también establece otro tipo de testamentos, como por ejemplo el público cerrado, que también es ordinario y que en cierta forma también tiene cierta intervención el notario, ¿sí? Y los especiales, que es el privado, que es básicamente para aquellas personas que se encuentran en una emergencia de gravedad que no le dé lugar de poder llegar ante un notario a hacer su testamento público abierto, o también prevé el testamento marítimo, que son para aquellos que se encuentran en alta mar, el militar, que son para aquellos que se encuentran en acción de guerra, o el hecho en país extranjero, que es precisamente cuando se encuentran fuera de nuestra República Mexicana. Estos son los testamentos especiales. Sin embargo, estos testamentos, a pesar de que sí son como tal una disposición de sus bienes, no son suficientes para poder ejecutarlos, para poder llevar a cabo la tramitación de la sucesión testamentaria directamente ante notario. ¿Y por qué? Bueno, supongo yo que por una simple y sencilla razón, de que la misma legislación establece procedimientos judiciales para la validación de esos testamentos. Entonces, pues, al un juez tener que intervenir para validar un testamento de los especiales o bien un testamento ordinario como el público cerrado, pues entonces la competencia, pues,
tendrá que ser judicial. Y los notarios, pues tendríamos que abstenernos de poder llevar a cabo la sucesión, toda vez de que el testamento que se exhibe no es de los públicos abiertos. Entonces, pues, ese es uno de los requisitos esenciales para poder llevar a cabo esta tramitación. Posteriormente a ello, pues de que todos los comparecientes, todos los que llegan a la notaría, sean mayores de edad y que sean capaces, ¿sí? Es decir, que estas personas no tengan ningún tipo de incapacidad, que no se encuentren en algún estado de interdicción que los vuelva incapaces, porque entonces, pues, de igual forma, el notario tendrá que abstenerse y tendrá que llevarse a cabo judicialmente. También, una vez de que ya acreditaron ser mayores de edad y que son capaces, de que no exista controversia entre los herederos. Recordemos de que nosotros, en el acta que levantemos, tendremos que hacer constar la firma de conformidad de todos los herederos, en el entendido de que si falta alguno de ellos a la firma, pues se puede presumir de que existe inconformidad. Y entonces, pues, debemos de abstenernos para que entonces el juez, con las facultades que le otorga la ley, pueda requerir a los interesados a poder llevar a cabo, o para poder, pues, que ellos puedan reclamar el interés que puedan tener en esa sucesión. Entonces, pues, es indispensable que todos los interesados, todos los herederos, legatarios y albacea, en su caso, que hayan sido instituidos en el testamento, comparezcan ante el notario. De no ser así, no es posible. Y les digo esto porque, bueno, les voy a platicar un tema que me pasó recientemente, en donde existe un testamento en el cual uno de los hijos había sido nombrado como legatario respecto de una casa y el menaje de hogar. Y el resto de los hermanos habían sido nombrados herederos universales respecto de los demás bienes que pudieran existir, pero no existían más bienes más que la casa y el menaje de hogar. Y entonces me decía el interesado, yo soy el único, ¿por qué no podemos llevar a cabo lo que es la sucesión testamentaria ante notario? Y pues no, porque nosotros como notarios no tenemos la facultad de poder validar un testamento, ¿sí? Y mucho menos tenemos la facultad de poder hacer llamar a los demás interesados, ¿sí? Únicamente nosotros hacemos constar de quien compareció a nuestra notaría y que manifestaron ciertas circunstancias. Pero entonces, en este ejemplo que les acabo de dar, aun cuando él fuera, y lo digo entre comillas, el único interesado al ser legatario de los únicos bienes que existían en la masa hereditaria, aún así no pudo llevarse a cabo la sucesión testamentaria y tuvo que acudir ante los tribunales para que el resto de los herederos pudieran manifestar su conformidad con el testamento. Entonces, pues, por eso este punto es muy importante, que todos los interesados, que todos los herederos y legatarios que hayan sido instituidos, comparezcan a manifestar su conformidad, que no exista ningún tipo de controversia entre ellos. Y por último, también tendrá que exhibir el acta de defunción, que es la forma en que surte efectos el testamento. Recordemos de que el testamento tiene la característica de ser un acto post-mortem, es decir, que surte efectos después de la muerte de la persona que lo celebró. Entonces, pues, hasta entonces no se cumpla, o mejor dicho, hasta entonces no llegue la defunción del autor de la asociación, es cuando ya los derechos quedan para poder ser reclamados por la persona que corresponde. Entonces, por eso es indispensable también presentar el acta de defunción. Una vez de que los interesados ya hayan comparecido ante el notario y hayan cumplido con todos estos requisitos, pues el notario, previo a la iniciación de la asociación, pues tendrá la obligación de solicitar al Registro Nacional de Testamentos, conocidos como el RENAT, la expedición del certificado respecto a la no existencia de una disposición testamentaria posterior a la que están exhibiendo. Y esto sí lo recalco inclusive en negritas, porque es una obligación del notario.
¿sí? No basta con la pura búsqueda local que hace el registro público. Tenemos que ir nosotros más allá para que se haga la búsqueda nacional, porque puede ser el caso de que exista un testamento en otra entidad federativa diferente a la nuestra, en donde el testador pues hubiere dispuesto de sus bienes. Entonces hay que asegurarnos de ello. ¿De acuerdo? Y esto lo voy a retomar cuando veamos el artículo 775, porque ahí es donde nos obliga el tener que tener estos certificados. Bien, entonces, pues, una vez de que tenemos ya estos requisitos mínimos y de que el notario se cercioró de que es el último testamento otorgado, ese que le exhibieron, entonces ya se inicia con lo que es la sucesión. Esta sucesión se compone de 3 etapas. La primera de ellas, que es la aceptación de herencia y designación y aceptación del cargo de albacea, que realmente, coloquialmente, se puede hacer llamar de muchas formas. Hay quien la llama primer acta testamentaria, hay quien la llama acta de radicación, hay quien la llama primera etapa de la asociación testamentaria. Bueno, llámese como cada quien lo quiera llamar, esta se refiere a la primera etapa de la asociación y que contempla pues la aceptación de herencia y designación y aceptación del cargo de albacea. Posterior a ella viene la protocolización de inventarios y avalúos para terminar con lo que es la partición y adjudicación de los bienes. Y estas 3 me voy a permitir el desahogarlas una por una. La primera acta testamentaria, la primera etapa, se encuentra regulada por el siguiente artículo que comentábamos, que es el artículo 775 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, que a la letra dice lo siguiente: el albacea, si lo hubiera, y los herederos, exhibiendo el atestado del registro civil relativo a la defunción del autor de la herencia y un testimonio del testamento, se presentarán ante el notario para hacer constar lo siguiente. Y enumera cuatro puntos. Primeramente, que se reconocen entre sí sus derechos hereditarios. Segundo, que aceptan la herencia. Tercero, que hacen designación de albacea y en su caso la aceptación del cargo de albacea. Estos son los 4 importantes puntos que tenemos que hacer constar en nuestra acta, en nuestra escritura que contenga la primera acta testamentaria, y que en un momento más voy a proponer algunas cuestiones que a mi gusto deben de tomarse en cuenta. Después dice que el notario dará a conocer estas declaraciones por medio de una publicación en el periódico oficial y en un diario de los de circulación estatal, que también en su momento voy a hacer algunas puntualizaciones. Y por último, que el notario, ante quien se inicia extrajudicialmente una testamentaría, tendrá la obligación de recabar el informe de que el testamento exhibido es el último otorgado por el autor de la herencia mediante la solicitud de la búsqueda correspondiente. Y aquí es lo que les comentaba anteriormente: el registro público de la propiedad, quien incluirá en su informe el reporte de búsqueda que a su vez solicite al Registro Nacional de Avisos de Testamento. Y esto es la parte que les comentaba en la lámina anterior, donde la ley nos exige, ¿sí? Es una obligación del notario tener estos informes, tanto el local y el nacional, que últimamente, pues ya el mismo certificado que nos expiden ya contempla ambas búsquedas. Pero sí es importante, pues, de que contemple ambas búsquedas, la local como la nacional. Entonces, pues, bueno, este último párrafo ya quedó de alguna forma superado con la lámina anterior. El primer párrafo de este artículo, de igual forma, se refiere en cuanto a la comparecencia que decíamos en la lámina anterior. Y entonces, pues, una vez de que ya comparecen ante el notario, entonces esto es lo que yo les comentaba, que propongo que se ponga dentro de la escritura que nosotros tengamos que redactar. Primeramente, bueno, que los señores Hugo y Paco manifiestan su conformidad de llevar la tramitación de la presente sucesión testamentaria ante el suscrito notario.
que bueno, de alguna forma esta cláusula ya es una cláusula más de estilo, porque pues entiende de que con la pura comparecencia pues están dando su conformidad de llevar a cabo dicha tramitación ante el suscrito. Pero pues bueno, creo que no está por demás que se haga constar si así ustedes lo creen conveniente. Segunda, que los señores Hugo y Paco reconocen la validez del testamento otorgado por el autor de la sucesión. Y aquí es una parte que también les comentaba hace un momento. Recordemos de que los notarios, pues no tenemos las facultades que tiene un juez, por ejemplo, ¿sí? Entonces nosotros no tenemos la facultad de declarar válido o declarar inválido inclusive un testamento, sino que únicamente debemos de limitarnos a hacer constar lo que ellos están manifestando. Por eso está redactada de esta forma esta cláusula, que Hugo y Paco reconocen la validez del testamento. Ellos lo están reconociendo, el notario no la está declarando. ¿De acuerdo? Bien. Tercera, que los señores Hugo y Paco se reconocen entre sí sus derechos hereditarios. Repito lo mismo, ellos se están reconociendo en virtud de que fueron instituidos en un testamento público abierto. El notario no está declarándolos como herederos, únicamente protocoliza sus manifestaciones. Cuarta, que los señores Hugo y Paco aceptan el legado o la herencia, o ambos según corresponda. ¿Sí? Una cosa es la cláusula tercera, donde entre ellos se reconocen sus derechos, y otra cosa es la cuarta, donde ya aceptan como tal el legado y la herencia. ¿De acuerdo? Y este punto lo voy a retomar en la siguiente lámina. Y quinta, en cuanto al albaceazgo, de que el señor Luis manifiesta que acepta el cargo de albacea y por lo tanto protesta su fiel y leal desempeño. También hay que constar la aceptación del cargo de albacea. Bien, esto, le repito, únicamente son cuestiones prácticas que yo les propongo, pero evidentemente ustedes tendrán alguna mejor opinión al respecto. Bien, es indispensable esta aceptación de la herencia, del legado y del cargo de albacea para que los herederos y legatarios puedan serlo y en consecuencia ser los sucesores a título universal o bien a título particular y en su caso de la albacea para poder desempeñar el cargo. ¿Por qué es indispensable esta primera acta? Bueno, primero porque resulta necesaria para poder seguir con la sucesión. Eso es vaya, inevitable. Pero además es indispensable para que se puedan reconocer sus cualidades de cada uno. Porque no sé si le ha pasado a ustedes, pero al menos a mí sí se ha sucedido, que existen muchos clientes que están en la falsa creencia de que con el puro testamento ya son los propietarios, ¿sí? O con el puro testamento ya fue nombrado como albacea. Y entonces existen varios trámites administrativos que se los rebotan, les dicen que no es suficiente y ellos acuden con los notarios un poco molestos diciendo que su testamento no es válido. Y no se refiere a eso, ¿sí? Recuerden que el testamento únicamente genera una expectativa de derecho, ¿sale? Y entonces, pues, ese derecho, pues, es adquirido. ¿Adquirido cómo? Pues con la aceptación. ¿Sí? Entonces, pues, para que una persona se le pueda declarar su calidad de albacea, de legatario o de heredero, pues tiene que hacerse constar en esta acta de aceptación de estas circunstancias. Porque me ha tocado que llegan, por ejemplo, las viudas que fueron nombradas como únicas herederas y como albaceas de su esposo, que ya es finado, y quieren tramitar algún tipo de seguro, quieren tramitar algún trámite en algún banco, simplemente administrativo, y pues no les hacen caso. Dicen que no es suficiente y pues evidentemente no. Tendremos que nosotros, pues, asesorarlas para decirles, pues, de que se necesita esta tramitación, al menos de la primera acta, para que sea reconocido dicho carácter. O incluso peor, me ha tocado que ha llegado personas
queriendo vender una propiedad con el puro testamento y con la escritura del de cuyos. Le digo, señor, señora, es que no pueden vender. Primero tenemos que adjudicar los bienes para que entonces usted pueda convertirse en propietaria de los bienes y entonces poder estar en facultad de poder enajenar. Y entonces tengo que hacer la escritura. Claro que tiene que ser la escritura. No podemos brincarnos la escritura de adjudicación porque entonces esa expectativa nunca, bueno, más bien, ese derecho que estaba en una expectativa nunca podrá ser adquirido y por lo tanto nunca se podrá de alguna forma disponer de él. Por eso resulta pues indispensable esta acta de aceptación. Bien, les comentaba en la lámina pasada de que era importante hacer constar la aceptación del heredero o del legado en su caso, porque también existe otra posibilidad. Así como está la posibilidad de aceptar, también se encuentra la posibilidad de no aceptar, que es el famoso repudio de derechos. Este repudio se puede llevar a cabo ante notario. Este repudio se puede hacer constar de la misma forma que la aceptación. Bueno, yo considero que sí. ¿Y por qué? Porque esto incluso se encuentra regulado por el artículo 1542 del Código Civil vigente en Aguascalientes y su correlativo, el artículo 1661 del Código Civil Federal, en el cual estipula que la repudiación debe ser expresa y hacerse por escrito ante juez o por medio de instrumento público otorgado ante notario. Entonces, este es el fundamento, ¿sí? Es el fundamento en el que sí permite dicho repudio ante un notario. Incluso investigando al respecto, de acuerdo con ciertos criterios judiciales, se comenta que el repudio es una facultad de quien es llamado a una sucesión para expresar su desinterés en convertirse en heredero o asumir las cargas y derechos correspondientes a la misma. Recordemos de que la herencia no solamente transfiere derechos y bienes, sino también cargas y obligaciones. Y puede ser una de las causas por las cuales el heredero o el legatario pues simplemente no quiere aceptar la herencia, ¿sí? O bien puede ser algún otro interés muy personal y por supuesto que no debe ser cuestionado porque de alguna forma representa una liberalidad por parte del heredero o legatario el decir acepto o no acepto, ¿sí? Pero entonces, para cuestiones prácticas en esta primera acta testamentaria, tenemos que hacerlo constar. De igual forma, como ya lo vimos anteriormente y que voy a remarcar en la próxima lámina. Pero antes tenemos que tomar en cuenta los siguientes aspectos. Primero, que solo pueden repudiar la herencia los que tienen la libre disposición de sus bienes, ¿sí? Creo que es bastante lógica y obvia este aspecto, ¿sí? Porque tratándose de incapaces, la renuncia se hará por conducto de sus representantes legales, pero con previa anuencia del Ministerio Público. Esto, pues, quiere decir que si la renuncia se hace de un incapaz, entonces ahí es una de las causas en que el notario debe de abstenerse y tendrán que acudir ante un tribunal, ante un juzgado, para que el juzgado a su vez solicite la anuencia del Ministerio Público y quien tenga que validar o aceptar el repudio que está haciendo el representante, o mejor dicho, el incapaz por medio de su representante. Entonces, este segundo párrafo únicamente es el que sí tenemos que abstenernos nosotros y tendrán que hacerlo judicialmente. Pero en el primero de los supuestos, cuando el repudio lo hace quien tiene la libre disposición de sus bienes y siendo, por supuesto, una persona capaz, entonces no le veo el problema del por qué sí poderlo llevar ante un notario y lo haga constar en las actas correspondientes. Además, otro aspecto importante es de que el repudio no puede ser en parte con plazo o a condición. A ver, no puedo decir únicamente repudio esta parte de la herencia, pero el resto no lo repudio. No, espérame.
el repudio es total, no puede ser parcial, ¿sale? O repudias la herencia tal cual como es, o simplemente la aceptas. Y tampoco puedes repudiar a cierto plazo, de decir, oye, pues lo voy a repudiar, pero siempre y cuando transcurra este tiempo. No, o una condición. Voy a repudiar con la condición de que no, ¿sí? Este aspecto debe ser tomado muy en cuenta por parte del notario, de que el repudio no puede ser en parte ni con plazo ni a condición. Y otro punto muy importante que también quiero recalcar. Dice que no se podrá indicar que se repudia la herencia a favor de persona alguna. Y esto, bueno, yo cuando estaba de litigante, me topaba con muchos expedientes que así lo manifestaban, ¿sí? Que se repudiaba la herencia en favor de alguien. Pero esto, pues digo, es algo ilógico. ¿Cómo vas a poder, vaya, si estás repudiando, pues simplemente no estás aceptando. Entonces, ¿cómo vas a hacerlo en favor de alguien más? No hay que confundir el repudio con la cesión de derechos, ¿sí? Si vas a ceder, entonces no es repudio, ¿sale? Si vas a ceder, aceptas la herencia y posteriormente de que ya eres reconocido como heredero, entonces ya haces la cesión correspondiente, ¿sí? En todo o en parte. Eso sí es posible, la cesión de derechos. Pero el repudio no. El repudio simplemente es no aceptar la herencia y se queda esa parte de la herencia como un acrecimiento del resto de los herederos, ¿sí? Por eso es muy importante saber manejar ambas cuestiones. Porque si tú al final de cuentas quieres transmitir tu derecho en favor de otra persona, entonces no hay que manejarlo como un repudio, porque entonces vas a beneficiar al resto de los herederos que quizás no quieras beneficiar. Entonces mejor aceptas la herencia y entonces ya cedes cierta parte o el total de la herencia en favor de determinada persona. Pero si repudias, la herencia queda vacante para que lo pueda reclamar el resto de los interesados. Si hay un heredero legatario que es sustituto, entonces se les incrementa a ellos su legado o su herencia. Pero si no lo hay y está repudiada esa herencia, entonces quedará vacante para una posible sucesión legítima o intestamentaria, que eso ya será materia de otro tema. Entonces, pues, hay que cuidar la redacción en cuanto al repudio o bien en cuanto a la cesión que se hace respecto de los derechos hereditarios. Para ello, se propone lo siguiente. Dice que en caso de que exista un repudio, como ya lo hicimos ver en la lámina pasada, deberá indicarse en la comparecencia y asentarse esa manifestación en el clausulado de la primer acta, en donde dice que el señor o los señores, en su caso, repudian la herencia en la sucesión testamentaria a bienes de, ¿sí? Así como se hace constar la aceptación de la herencia, también podríamos hacer constar el repudio de la herencia. Y de alguna forma la redacción de la cláusula es muy similar, o se acepta o se repudia. Bien, ahora, de igual forma pasa cuando existe una renuncia de cargo de albacea. Entonces, pues deberá indicarse en la comparecencia y asentarse en dicha acta de la siguiente forma. Y vuelvo a lo mismo, es únicamente una propuesta. Primera, de que el señor Luis renuncia al cargo de albacea en la sucesión testamentaria a bienes del señor, bueno, del decúmulo, del autor de la sucesión. ¿Sí? Es decir, aquí estamos en el sentido de que la persona que fue nombrada como albacea dentro del testamento está renunciando, ¿sí? Entonces, aquí es donde él comparece a que ese nombramiento lo renuncia. Posterior a ello, pues sabemos de que no podemos continuar sin una albacea. Entonces, pues, tiene que hacer constar la comparecencia de los herederos
en donde Hugo y Paco, como herederos o legatarios, ¿sí?, nombran de conformidad, de común acuerdo, a otro albacea, ¿sí? Entonces, en vista de la renuncia que hizo el albacea, llamémosle designado por el testador, a falta de él, entonces ellos, en la famosa junta de herederos, de común acuerdo, nombran a un albacea y eso pues tendremos que hacerlo constar en la misma acta. Y posteriormente, de que esa persona que fue nombrado como nuevo albacea es donde él tiene que comparecer a aceptar el cargo de albacea y protestar su fiel y leal desempeño. Entonces, fíjense cómo una cosa nos lleva a otra, ¿sí? Una es consecuencia de otra. Y entonces, pues, hay que ser claros en la forma de redactar nuestra acta. Bien, esto pues es en el caso de alguna renuncia o de algún repudio. Una vez cumplido lo anterior, era acta testamentaria, el artículo 775 que leímos anteriormente nos dice de que el notario deberá dar a conocer dicha comparecencia por medio de edictos. Entonces, pues, dice que el notario realizará una publicación en el periódico oficial y en otro de circulación estatal, cuyo único objetivo es dar a conocer el contenido del instrumento para que las personas que consideren tener derecho a heredar o que tengan asuntos pendientes con el autor de la sucesión, llámese un crédito, los hagan valer oportunamente, ¿sí? Es muy diferente este edicto que publicamos los notarios como consecuencia de una testamentaría a la que hace un juzgado en el caso de los intestados o las acciones legítimas, porque en su caso ellos el edicto lo hacen con la facultad o con el objetivo, más bien, lo hacen con la facultad y con el objetivo de convocar a los posibles herederos, pero nosotros no estamos convocando a nadie. Únicamente estamos dando a conocer el contenido del instrumento de la primera acta que firmaron de conformidad todos los herederos, para que en su momento cualquier tercero pues pueda reclamar lo correspondiente, judicialmente, por supuesto, puede intervenir. Bien, entonces, esta es otra de las obligaciones que nos marca la legislación en cuanto a esta sucesión. Una vez de que ya está publicada este edicto, entonces pues seguimos con la segunda etapa, que la segunda etapa la llamábamos como de protocolización de inventario y avalúo. Y dice que cumplido lo anterior, es decir, la primera acta y la publicación del edicto, el albacea procederá a la elaboración de un inventario y un avalúo de los bienes que integran la masa hereditaria. Y aquí al respecto, pues yo creo que lo conveniente es referirnos o bien elaborar dicho inventario en relación a lo que enumera en el artículo 702, que si bien es cierto es dentro del capítulo de intestados, pero pues creo que no afectaría y creo que al contrario beneficiaría el hecho de que contemple todos y cada uno de los siguientes incisos. Que ya lo conocemos, tendremos que, bueno, no tendremos, el albacea tendrá que inventariar si existe dinero, si existen alhajas, si existe efectos de comercio o industria, semovientes, frutos, muebles, bienes raíces, que en teoría es lo que interesa para motivo de la adjudicación, de la escritura de adjudicación, los créditos y los documentos, escrituras y papeles de importancia. Esto pues deberá pues exhibirlo el albacea al notario para que el notario pueda comenzar con la tramitación de esta segunda etapa. Y el notario únicamente lo que hace es protocolizar estas constancias. ¿Sale? Bueno. Posterior a ello, y de hecho comúnmente se suele usar
de que tanto tanto la segunda como la tercera acta puedan ser protocolizadas en una misma acta. Esta por cuestiones prácticas, ¿sí? Evidentemente son dos etapas diferentes, pero no hay ninguna disposición que diga que tenga que ser por separado. Por lo tanto, por economía procesal, por así llamarlo, entonces lo solemos hacer en una misma acta, pero igual se podría llevar a cabo en actas separadas, en donde la tercera etapa se refiere a lo que es la partición y adjudicación de los bienes. Esto se encuentra marcado por el último de los artículos que regulan esta sucesión, que es el artículo 776, que dice que practicado el inventario y formulado el proyecto de partición por el albacea con aprobación de los herederos, los exhibirá al notario, quien los hará constar en actas separadas o bien en la escritura de adjudicación correspondiente en términos del artículo 767 de este código. Fíjense cómo aquí este mismo artículo nos permite la protocolización de ambas etapas en una misma acta o en actas separadas. Para esta última etapa, creo yo que es conveniente de que el notario cuente con los siguientes documentos. Evidentemente, el inventario y avalúo, el cual es o está siendo protocolizado. Segundo, el certificado de existencia o inexistencia de gravámenes, que en su caso, al momento de que se hizo el inventario, si existen gravámenes, pues tuvieron que haberlos inventariado en el inciso correspondiente. Los recibos prediales y la partición de bienes, que es básicamente el acuerdo de cómo los herederos se van a repartir el caudal hereditario. Este trámite sucesorio concluye tratándose de inmuebles con la escritura de adjudicación de bienes, que es el título de propiedad que acredita a los herederos y en su caso a los legatarios como nuevos propietarios de los mismos para que entonces pueda ser inscrita en el registro público de la propiedad. Y esto es lo que yo les comentaba de que cuando mi clienta quería vender con el puro testamento, pues evidentemente no podía. Ocupaba esta escritura de adjudicación, ¿sí? Para que entonces se convirtiera en propietaria, evidentemente con un título de propiedad, y entonces ya poder disponer libremente de esos bienes. Aquí únicamente voy a hacer unas pequeñas ideas que se me vienen a la mente. Por ejemplo, una pregunta muy frecuente que dicen en esta etapa: licenciado, ¿se pueden hacer adjudicaciones parciales? Sí, claro que se pueden hacer adjudicaciones parciales, ¿sí? A lo mejor en el inventario y avalúo que te presentó el albacea, comprenden 5 inmuebles, ¿sí? Pero ahorita únicamente el que corresponde, el inmueble número 1, que le corresponde el legado a Hugo, es el que tiene interés de escriturar. Bueno, pues entonces nos adelantamos con la adjudicación parcial de ese bien, dejando a salvo los derechos hereditarios que les puedan corresponder al resto de los herederos para que en el momento que ellos les convenga lo puedan hacer valer, ¿sí? Entonces, ojo, no es lo mismo cuando comentábamos de que la aceptación o el repudio era total y no parcial, ¿sí? No es lo mismo de que se haga una adjudicación parcial, ¿sí? Entonces, son cosas separadas. La herencia ya está aceptada y ya está distribuida de acuerdo a lo que es el proyecto de partición. Aquí únicamente nos referimos a lo que es la adjudicación de los bienes, que entonces, pues, lo ideal sería adjudicar de una vez todas las propiedades, ¿sí? Y hasta más conveniente sería para nosotros los notarios. Pero en ocasiones no todos los interesados tienen las facultades o tienen las posibilidades, mejor dicho, económicas o las posibilidades, no sé, de cualquier otra cosa que se les pueda interponer para poder ya adjudicarse los bienes. Entonces, ¿por qué no adelantarnos con los que ya están listos? Claro, con la comparecencia correspondiente de quien deba hacerlo, como es el albacea.
Otro de las preguntas frecuentes, oiga, licenciado, si uno de las propiedades reporta un gravamen, ¿no se puede adjudicar? Sí se puede adjudicar, ¿sí? ¿Podemos proceder con la adjudicación? Claro, como ya les comenté, primero tendrá que hacerse constar en el inventario, en el ejercicio correspondiente, de que existe un crédito pendiente, ¿sí? Pero en la adjudicación, entonces tendrá que adjudicarse, mejor dicho, tanto los derechos como las obligaciones que conlleven dicho inmueble que vaya a adjudicarse. Entonces, en este caso, el adjudicatario, heredero o legatario, tendrá que aceptar su propiedad con el gravamen correspondiente. Entonces, no es limitante el hecho de que una propiedad se encuentre gravada. Y aparte recordar que muchas obligaciones se pueden extinguir con la muerte. Entonces, habrá que ver si es el caso de que se extingue con la muerte, para entonces poder liberar el gravamen previo a su adjudicación y que entonces el adjudicatario ya tenga un título, pues por así llamarlo, eficaz, ¿sí? Pero si no son de aquellas obligaciones que se extinguen con la muerte, pues entonces tendrá que hacerse responsable por lo que corresponde y los herederos tendrán que adjudicarse la propiedad con dichas obligaciones y cargas. Bien. También me di un poquito a la tarea de poder investigar algunas otras legislaciones de otros estados. Ciertamente, creo que todos los estados, no, yo únicamente estuve leyendo algunos y me limité a 10 relacionados aquí en esta tabla comparativa. Estos 10 estados y el resto que también estuve investigando contemplan dicha sucesión testamentaria. Sin embargo, me encontré con algunas diferencias que existen en relación a su tramitación. Y muchos de ellos tienen que ver con la publicación de los edictos. Por ejemplo, la Ciudad de México establece que los edictos que tiene que hacerse mediante 2 publicaciones con intervalos de 10 días entre cada una. Y que el periódico en el cual debe ser publicado es en alguno de circulación, de mayor circulación en toda la República, ¿sí? Jalisco, por ejemplo, enumera una sola publicación, al igual que en Aguascalientes, tanto en el periódico oficial del Estado como en otro periódico de circulación estatal. Esto es igual que en Aguascalientes. Nada más de que Jalisco estipula una sucesión mixta. La sucesión mixta decía esa legislación que la tramitación inicialmente debe de hacerse a través de un juzgado, para que el juez, con la facultad que tiene jurisdiccional, valide el testamento, nombre y reconozca a los herederos instituidos, y hasta entonces es cuando los herederos podrán optar en continuar la sucesión extrajudicial ante notario. Entonces, ahí hay una sucesión mixta, en donde de primera instancia interviene el juzgado y posterior termina el notario, si así lo desea los interesados. En Guanajuato estipulan 2 publicaciones de 10 en 10 días, únicamente en el periódico oficial del Estado. En San Luis Potosí, 2 publicaciones de 10 en 10 días en el periódico oficial del Estado y en algún otro de circulación estatal. El de Zacatecas, 2 publicaciones de 10 en 10 días, igual en el periódico oficial del Estado y en otro de circulación estatal. Nuevo León, 2 publicaciones de 10 en 10 días en el periódico de circulación estatal únicamente. Aquí no hay periódico oficial, bueno, sí lo hay, pero no requiere que sea publicado en el oficial. En Sinaloa, una sola publicación en el oficial y en otro de circulación estatal, y también conlleva lo que es la sucesión mixta, que les comentaba, al igual que en Jalisco. En Baja California, 2 publicaciones de 10 en 10 días en el periódico de circulación estatal. Oaxaca, 2 publicaciones, pero de 7 en 7 días en el oficial y en otro de circulación estatal. Y Chiapas, 2 publicaciones de 10 en 10 días
en el periódico de circulación estatal. Y bueno, ¿por qué quise poner esta tabla de comparativa? Porque en ocasiones es muy común que en la sucesión contemplen bienes inmuebles tanto del estado de Aguascalientes como de otro estado. Y ahí, pues de alguna forma, la ley es un poquito vaga en cuanto a cómo deben ser publicados los edictos. Yo creo que lo conveniente es que, además de cumplir con lo que establece nuestra legislación, pues miren, quitarse de problemas, curarse en salud, y si voy a inscribir y adjudicar bienes en Jalisco, pues también publicar según corresponde en Jalisco. Si voy a adjudicar bienes en Guanajuato, pues también publicar los edictos según como estipule la ley de Guanajuato. Y creo que, bueno, como, si bien es cierto, no es obligatorio, sin embargo, únicamente lo dejo como una propuesta para que ustedes en su momento pues la puedan aceptar o bien objetar. Y pues bueno, yo con esto concluyo mi intervención, no sin antes, pues sí, quedar pendiente de sus comentarios, de sus preguntas, y con lo siguiente. Entonces, pues, con todo lo anterior, concluyo que lo recomendable, siempre que fallezca una persona que haya otorgado un testamento, pues lo recomendable es acudir ante un notario, quien revisará la documentación, verificará la procedencia y, una vez confirmada la viabilidad del proceso, se encargará de que se cumpla la voluntad del fallecido y que el patrimonio que hubiera tenido se reparta entre los herederos o legatarios según corresponda. Creo que esta es la información que tendremos que divulgar a todos nuestros clientes para que entonces ellos estén informados al respecto y puedan tomar una mejor decisión de cómo les gustaría llevar a cabo la sucesión testamentaria. Es cuanto y quedo al pendiente. Bueno, sí se escucha, perdón. ¿Sí se escucha? Sí. Hombre, Sí, Ricardo, sí. Te agradezco mucho tu intervención. Creo que nos diste un muy buen paseo por las cuestiones, la tramitación sucesoria ante notario. Muy interesante el repaso que nos has dado, el refrescar ideas. Esto siempre ha sido muy interesante. Has demostrado muy bien la capacidad que tienes en la materia. Vamos a pasar a preguntas. Creo que está viendo que ahí el licenciado Martín Jauregui tenía por ahí levantada la mano. Adelante, licenciado. Bueno, licenciado Eduardo. Adelante, licenciado Martín Jauregui. Creo que no me escucha el licenciado Martín Jauregui. Licenciada Silvia. Licenciada Silvia. Sí, aquí estamos. Sí, escucha el licenciado Martín Jauregui. Creo que no. Déjeme ver si... Tiene desactivado su micrófono. Exacto, pero está encendido, sí está sí está activado. Más bien, ahí está, no sé si nos escucha. Creo que no nos escucha, Y sí está Martín. activado. Bueno, si no, por ahí tenemos también al colega Chuy, que tiene alguna intervención, está levantando la mano. Adelante. Ahí está. Sí, no sé si me escuchen. Sí, adelante. Sí. Adelante, licenciado. Sí, muchas gracias. Bueno, antes que nada, saludarlos a todos. Buenas tardes y felicitar al licenciado Ricardo González por tan excelente exposición. De verdad, como siempre, mis respetos y mi admiración. Gracias. Que quisiera nada más poder corroborar algo y tener una duda. Dicen que no hay peor pregunta que la que no se hace. Dentro de su exposición nos mencionaba que para la aceptación de la herencia deben de ser mayores de edad y además capaces.
En el caso en que exista un incapaz, pero que ya tiene un juicio de interdicción y nombrado un tutor, ¿podemos los notarios en este escenario llevar a cabo la sucesión a través de nosotros? Sería una pregunta, licenciado. Bueno, de acuerdo a mi criterio, considero que no, porque inclusive cuando habiendo un tutor testamentario para el incapaz, tiene que validarse por un juez, porque puede ser de que, como usted refiere, a lo mejor ya exista un representante legítimo a través de un juicio de interdicción, pero posiblemente esa persona no sabemos si tiene algún derecho dentro de la sucesión que a su vez pueda ser afectado a su incapaz. Entonces, en ese caso, yo considero que no, además de que la ley es bien clara que dice que únicamente siendo personas mayores de edad y con capacidad. Entonces, yo creo que eso lo restringe y, según mi criterio, considero que tendrá que en ese caso abstenerse el notario y tenerlo que llevar a cabo a través de una sucesión judicial. Bien, muchísimas gracias, licenciado. Para servirle. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí, compañeros? ¿No hay algún otro? Por aquí yo, Luis Jorge, bueno, aquí Ernesto, leo. adelante. Dale, Luis, si quieres. A ver si activas tu micrófono, Luis Ernesto. Ahí está, sí. Buenas tardes. Mira, Ricardo, felicidades antes que nada por tu exposición. Quisiera yo consultar contigo una duda. ¿Crees que es posible que al momento de iniciar una radicación ante un notario, esta se pueda concluir con la adjudicación de los bienes en otro notario, con otro notario? Sería la primera pregunta que quería hacer. Sí, y bueno, yo considero de que son separadas, bueno, son 3 etapas separadas. A lo mejor los interesados quisieron tramitar la primera etapa ante un notario, el notario hizo las correspondientes certificaciones y levantó su testimonio de esa primera acta, y posteriormente con ese primer testimonio de esa primera acta testamentaria comparecen ante otro notario para que el notario concluya lo que es la segunda y tercera etapa. Obviamente el notario pues tendrá que relacionar que ya se hizo a cabo lo que es la radicación, la aceptación, o como ustedes le quieran llamar, ante un notario, que se cumplió con lo que es la publicación de los edictos, que eso sí es obligación del notario que llevó a cabo la tramitación de la primera acta, para que el notario pueda proceder con lo que es la protocolización del inventario y avalúo y posteriormente la adjudicación de los bienes. Creo que sí es posible. Y por último, Ricardo, como sugerencia nada más dentro de lo que pues, amablemente nos compartiste en tus proyectos, yo adicionaría nada más que los comparecientes en la primera etapa, en la acta de aceptación, señalen el domicilio o el último domicilio del autor de la herencia. Sí sería muy conveniente. Y lo pongo como sobre la mesa. Conveniente que señalen que el último domicilio del autor de la herencia, precisamente en este caso, bueno, sea en el estado de Aguascalientes, en la ciudad de Aguascalientes, ¿sí? Sería toda mi intervención. Gracias, Gracias. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra intervención, algún otro comentario que tengan por ahí? Por acá, don George. Sí, adelante, Fernando. Muchas felicidades. Primero, Ricardo, muy buena exposición, muy completa. Gracias. Yo nada más por ahí tengo un tema, digo, para dejarlo, creo que más que la sucesión ante notario, nunca me ha tocado ver algo así, pero más bien creo que es una mala práctica judicial. Hablabas del repudio, que no puede ser de manera parcial o condicional, y luego por ahí en los expedientes judiciales, pues es ya costumbre que llega, si es un repudio a favor de la señora Mengana, repudia a favor de su hijo fulano, pues en realidad no puede haber un repudio condicional o a favor de persona alguna, sino creo yo ahí que pues en todo caso más bien la cesión de los derechos hereditarios, pero eso ya es materia de otro caso, ¿no? Así me gustó que comentaras eso, porque creo que sí es algo que se nos pregunta frecuentemente y sobre todo en materia judicial, pues sí lo hacen con relativa frecuencia. Felicitarte también de nuevo, Ricardo, por la exposición. Gracias, Fer. Saludos.
¿Algún otro compañero que tenga intervención? Leo por aquí algunas intervenciones del chat de nuestro colega Jesús Eduardo Martín Jauregui. Dice muy bien, muy claro, muy útil. Yo creo que hasta los notarios le entendimos, digo, los viejos notarios. Por ahí manda una... Saludos, maestro Martín. El licenciado Jesús Eduardo Martín Jauregui. Luego por ahí la licenciada Pili dice, licenciado Ricardo, es muy común que lleguen queriendo vender mostrando la escritura del de Cuyus, pero tal vez faltó, voy a completar la idea. No sé qué puedas opinar por ahí al respecto, si faltó completar la idea, licenciada Pili. No, creo que... Es que nos decía, bueno. Sí, te escuchamos. Sí, es que el licenciado comentó, no sé si a ustedes les suceda, y sí, realmente es muy común que lleguen a querer vender sin haber tramitado la sucesión, traen nada más la escritura ahora sí que es nada más para confirmar lo que dice el licenciado, que sí es muy común. Sí, Pili, pues como te comentaba, es muy común eso, pero no debe ser, no debe proceder, vaya. Tendremos que adjudicar los bienes para que entonces los herederos puedan convertirse en propietarios y poder disponer de él. No basta con el puro testamento, como ya lo comentábamos anteriormente. Sí hay que hacer la adjudicación de los bienes. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra intervención, compañeros? Leo el chat, dice notaría 12. Felicidades al licenciado Ricardo. La licenciada Lucia Acevedo Rea, muchas felicidades, Ricardo. Aquí el licenciado Gerardo Dávila está levantando la mano. ¿Tienes alguna participación, Gerardo? Gerardo. Afirmativo, mi estimado amigo. Órdenes, Gerardo. Sí. Adelante. Buenos días a todos, compañeros. Buenos días. Buenos Pues nada días. más hacer un comentario respecto de... ¿Sí me escuchas? Sí. Buenos días, compañeros. Nada más un comentario, a ver cuál es la opinión de nuestro compañero Ricardo. En el tema de al iniciar la tramitación, solicitamos, por supuesto, una constancia de existencia o inexistencia de testamento. ¿Cuál sería tu criterio en ese sentido? Porque yo creo que puede haber una constancia de existencia de testamento y al mismo tiempo utilizarse del último testamento, más reciente testamento, pero al mismo tiempo puede haber la existencia, ser válidos 2 o 3 testamentos. ¿Es correcto tu apreciación como yo? Bueno, la última. Sí es necesario contar con ese informe, como ya lo comentábamos. Sí. Es una obligación que nos marca incluso el artículo 775 del Código de Procedimientos. Y pues entonces, en caso de que dicho informe refiera a testamentos posteriores, es cuando tenemos que abstenernos. Pero si el que están exhibiéndonos es el último otorgado y así lo refiere el certificado, pues debemos proceder. Se entiende pues de que los anteriores han quedado revocados. Ese es el tema, que no necesariamente quedaron revocados. Por ejemplo, si hay un legado anterior o varios legados, pueden utilizarse al mismo tiempo el testamento más reciente y concurrir con los legados, si es que no están revocados. Yo creo que ahí, desde mi punto de vista, el Registro Nacional de Testamentos sí existe una omisión, porque nos expide el documento como el testamento más reciente, nada más, pero puede coexistir o aplicarse varios documentos de última voluntad. Ese es mi criterio. Bueno, si el último es un testamento o un legado y existen otros de diverso inmueble y no están revocados, podemos utilizar varios documentos, varios testamentos. ¿Sí me explico? Sí, bueno, habrá que ver la disposición para ver si está revocando los anteriores y si no, pues considerar lo que usted dice, licenciado.
Pero sí a mí me ha tocado que inclusive en la búsqueda de testamentos refieren todos los testamentos que otorgó y hacen el historial inclusive. Entonces, pues a lo mejor será prudente conocer cada una de las disposiciones, aunque sea un poco tardado y tedioso seguramente para el notario. Perdón, mi comentario es porque nos basamos en el más reciente, pero yo insisto en que pueden ser válidos el testamento más reciente y otros, si es que se combina la cuestión del legado y testamento. Ese es mi punto de vista. De acuerdo, pues lo voy a estudiar y posteriormente lo analizamos con más tranquilidad. Gracias. Muchas gracias. Por cierto, aprovechando ese tema, digo, nada más para comentar, veo que aquí el licenciado Javier no anda por aquí, en una de las reuniones que hubo recientemente con el director de registro, se le comentó eso, la posibilidad de que al igual que juzgados, que al notario no solo nos expidan el certificado con el último, sino que nos dieran el reporte completo que expide el RENAT con la relatoría que decía Ricardo, con todos los testamentos, para pues saber precisamente cuántos hubiera otorgado la persona, que sí se lo entregan a los juzgados, pero a nosotros no. Y entiendo que eso lo iban a ver si se solicitaba por escrito, por oficio, si no lo iban a entregar. Nada más como nota informativa. Sí, gracias, Fer. Parece que por ahí la notaría 12 tiene alguna intervención. Notaría 12, Lucy. No hay intervención. El licenciado Ricardo González, ¿tienes alguna intervención, Richard? Activa tu micrófono, Richard, por favor. Lo activamos, ¿me escuchas? Ahora sí, adelante. Sí, mira, primero quisiera contestar brevemente la pregunta de Gerardo Dávila, que en realidad no es mi intención participar, al contrario, voy a hacer una manifestación de la intervención de Ricardo, mi hijo. Pero en cuanto a lo de Gerardo es muy clara. Cuando tú revocas un testamento, lo dice la doctrina perfectamente bien, puedes revocar todo en parte. Entonces, cuando haces un segundo, el último dice la ley y la jurisprudencia que queda perfeccionado y los demás quedan revocados. A menos de que tú quieras que cambiar solo alguna parte del testamento, tendrás que expresarlo en el último testamento, que únicamente compareces para cambiar la disposición testamentaria en este sentido. Yo creo que no hay más tema que buscar en ese sentido. Sí estoy de acuerdo con las participaciones anteriores, sobre todo de Fernando, que sería muy prudente que el director de registro nos diera un historial completo del testador. Pero bueno, repito, no es mi intervención el participar ahorita. Al contrario, quiero manifestar la gran satisfacción y lo profundo orgulloso que me siento de mi hijo Ricardo, de que además de ser un excelente expositor, tiene las tablas académicas necesarias, como lo ha demostrado también en la cátedra universitaria en la universidad, y también dentro de la notaría, dentro de su práctica como pasante y proyectista en la notaría de 15 años, pues me siento muy orgulloso que ahora como titular, que está próximo a cumplir un año, junto con otros compañeros, me sienta muy orgulloso de su capacidad y de su gran proyección como notario, sobre todo por la gran experiencia que ha tomado y la seriedad con la que toma la profesión. Gracias. ¿Alguna otra intervención que tengan por ahí, compañeros? Muy interesante las intervenciones que has generado, Ricardo, ha sido muy nutrida. Creo que también ahí el colega Luis Ernesto está levantando la mano. Adelante, Luis Ernesto. Nuevamente, y solamente para abonar, al momento de que uno da el aviso vía remota a la RENAT, existe un párrafo, un punto que señala si existe o no cláusulas revocables o irrevocables. Creo que al momento de señalar que sí existen cláusulas irrevocables, aparecerán al momento de solicitar el certificado de existencia o inexistencia de testamentos, precisamente referiría más bien al testamento donde existían ese tipo de cláusulas irrevocables, solamente con el ánimo de abonar al cuestionamiento que se está planteando. Cierto, Luis, gracias.
Muy bien, Luis Ernesto. ¿Alguna otra intervención que tengan, otra pregunta, observación? ¿Sí? Bueno, pues creo que ya no No, hay alguna otra intervención, ya no tenemos algún otro Jorge, tratamiento. Sí, Jorge, perdón. Jorge, ¿me escuchó? Claro, adelante. Un comentario, Jorge, nada más, si me permiten, relacionado con lo que está platicando, que felicitar a Ricardo, por supuesto, pero me ha pasado últimamente que presenta uno las cuestiones al registro público, me salgo un poco del tema, pero quisiera aprovechar que están los compañeros conectados, porque presenta uno los documentos en registro público, Jorge, y nos lo regresa por alguna razón la escritura, pero los documentos que agregamos no. Estoy de acuerdo en que desengrapan los documentos para analizarlos. Bueno, es la única dependencia de gobierno que no nos recibe. Al recibirnos nos deberían de poner con qué documentos agregamos en la escritura. Yo, una sugerencia, ¿no? Porque a la hora de... ha habido casos que no regresan ni el recibo con el que presentamos, y para conseguir un duplicado batallamos mucho, y no podemos acreditar que presentamos en la escritura con ciertos documentos porque no acostumbran ponerlos a la hora de recibirlos. ¿No creen que sería prudente que lo hiciéramos? Es un comentario para todos, ¿verdad? Creo que se está cortando tu audio, Gerardo. Y no se escuchó. No se escucha. No se escucha. Ya se escucha. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Bien. Mi comentario era, les ofrezco una disculpa por salirme un poco del tema, pero la pregunta, el comentario es el siguiente, que cuando presentamos, últimamente ante tanto rechazo de los instrumentos que presentamos al registro público, me doy cuenta que al rechazarlo, lo regresan sin los documentos que presentamos en algunos casos. Por ejemplo, el recibo de pago o una subdivisión original o alguna cosa de esas. Mi sugerencia es pedirles, si es que lo consideran prudente, que hablemos con la autoridad correspondiente para que al ingresar una escritura, como en los juzgados, le ponen el sello y dicen con qué documento se agrega, se presenta y cuáles son originales y copias, para que en caso de un rechazo podamos tener un documento fehaciente, un documento expedido por ellos, de qué documentos agregamos a presentar la escritura. Me ha pasado que de repente el recibo de pago ya no aparece, el original, o la subdivisión ya no aparece, y no tengo forma de acreditar que la presenté, porque no acostumbran ponerle con qué documentos los presentamos. Yo les quiero pedir, digo, la sugerencia es que como colegio hablemos con el director de registro y le hagamos ver que la necesidad de que, como en todas las dependencias gubernamentales y juzgados federales, a la hora de presentar el documento nos pongan con qué lo presentamos. Es un comentario para abonar esto. Gracias. Muy bien, Gerardo. Fíjate que yo nomás un punto de vista personal sobre, muy respetable las opiniones y posturas académicas de los compañeros, más sin embargo yo soy un poco más y soy de la idea de que en las sucesiones y en las tramitaciones ante notario, el que inició la primera acta, el acta de inicio, la apertura, es el que tiene que protocolizar el inventario y el avalúo. Desde mi punto de vista es tipo juzgado. Si inició un trámite editado en un juzgado, pues el juzgado lo tiene que concluir. Y lo veo un poco más relacionado con la cuestión de la publicación del edicto, porque como decía Ricardo, el edicto es para efecto de que el público en general sepa quién es el albacea, por si hay algún reclamo en contra del fallecido, o sepan quién es el albacea y en qué notaría se está llevando a cabo el proceso para efecto de reclamar algún derecho o tener información directa sobre el trámite hereditario y la exigibilidad de ese derecho. Pero es mi punto de vista que el que aperturó, el notario que aperturó, debe a su vez concluir, porque si no ya como que no encontraría yo la finalidad del edicto donde se está diciendo que en tal o cual notaría quedó nombrado albacea, porque se cambia de notaría, pues el público en general o el interesado acude a la notaría que lanzó el edicto y pues resulta que ya no es esa notaría y ya se pierde el control, porque una vez adjudicado, pues ya no hay otro edicto. Pero en fin, son posturas, es válido lo de ustedes, pero ese es mi punto de vista en lo personal. Bueno, pues si no hay ningún otro comentario, quiero decirles que nuestro presidente tuvo que ausentarse del chat por efecto de que está conectado ahorita a una reunión de presidentes del Consejo Nacional. Entonces, bueno, no se encuentra actualmente nuestro presidente,
Pero bueno, quiero también compartirles el dato que decíamos al inicio. La licenciada Silvia me estuvo pasando el dato en cuanto a la academia. Esta es la 7ª sesión que tenemos de academia. Y bueno, ha sido interesante este tipo de ejercicios. De igual manera, los invito para el próximo viernes, el primer viernes del mes de octubre. Ya tenemos apalabrado al licenciado Arturo Orenday. Él nos dará una plática sobre deontología notarial, que por demás interesante para todo lo que estamos viviendo. Bueno, compañeros, pues la verdad quiero agradecerles su tiempo, quiero agradecerles su presencia en este chat y bueno, compartan este tipo de pláticas también a su personal de notarías y queremos hacerle llegar a Ricardo el reconocimiento o por el momento virtual y esperamos algún día hacerlo presencial. Y dice: el Colegio de Notarios del Estado de Aguascalientes AC otorga el presente reconocimiento al notario Ricardo González Serna por su exposición La tramitación notarial de la sucesión testamentaria obsequiada al notariado de Aguascalientes. Septiembre del 2021, firman el presidente notario Javier González Fischer y el notario Arturo Orenday González como secretario. Ricardo, pues agradecemos tu participación, agradecemos tu preparación, agradecemos tu tiempo compartido. Desataste unas cuestiones muy interesantes en el cierre de la plática y pues la finalidad de la academia. Compañeros, muchas gracias. Y si no hay otra cosa, por aquí nos veremos en el próximo viernes 1 del mes de octubre con el licenciado Arturo Orenday. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Saludos, buenas tardes. Felicidades, Ricardo. Gracias, Luisa. Saludos. Hasta luego. Hasta luego a todos. Felicidades de nueva cuenta. Gracias, Fer. Saludos. Un abrazo. Saludos a todos. Felicidades, Ricardo. Gracias, Lucy. Saludos. Buenas tardes, gracias a todos. Gracias, Silvia. Gracias, Natalia. Felicidades, licenciado Ricardo. Gracias, Pili. Un abrazo. Gracias. Gracias, Cintia.